de esto que acontece, el abuso sexual, y hoy vamos a ver la primera parte. Abuso sexual, primera parte. Y amados míos, esto que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes es oro sólido. Por favor, no vayas a perderte ninguno de estos estudios y te invitamos, Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y escriba todo para que usted pueda dar estas charlas de pronto en las congregaciones a donde usted va, en el club donde usted se reúna, en la fundación a la cual usted asiste, en la escuela o colegio, en la universidad. Este tema es necesario hablar para detener el abuso sexual y para que la gente entienda lo que es ser víctima del abuso sexual y sobrevivir el abuso sexual. Por favor, este tema es oro sólido, y aunque doloroso, y aunque muchos de ustedes tengan que escribirlo con lágrimas en los ojos y con un corazón sangrante, en carne viva y doloroso, porque recordará de pronto lo que usted vivió, experimentó, e inclusive usted que pensaba que ya no se acordaba más de este asunto, usted se va a dar cuenta que el abuso sexual en la niñez o en la temprana adolescencia ha tenido raíces que ahora usted es justamente como consecuencia de lo que usted ya vivió en el pasado. Y todo lo que usted ha sufrido, y todo lo que usted ha vivido, y esa mentira y esa careta que usted se ha tenido que poner para no estar consciente. Y es que, amados queridos, el abuso sexual es difícil de hablarlo por las cosas que vamos a aprender a lo largo de estos 18 días, si el Señor nos da la vida y nos lo regala. Pues bien, vamos a escribir entonces y a prepararnos para conocer más profundamente las causas, los efectos y, lo más importante, la sanidad de una persona que ha sufrido abuso sexual. Pues vamos a empezar. Este terrible pecado y delito no se lo denuncia. ¿Ok? Y vamos a ir escribiendo para que usted pueda cómodamente ir aprendiendo en estas cuestiones. Este terrible pecado y delito no se lo denuncia por la vergüenza que siente la víctima. Y vamos a topar temas, amados queridos, de ignorantes que después de que saben que una niña ha estado siendo violada varios años, se han atrevido a decir: ¿pero por qué no habló la niña? ¿Por qué no habló el niño? ¿Por qué dejó? Yo no puedo concebir, y de esa manera tan torpes en hacer estas expresiones, no han entendido lo que está pasando en el mundo de la criatura que sufre el trauma de un abuso sexual. Y eso es lo terrible de este pecado, es lo terrible de este delito. Porque recuerden, amados queridos, el abuso sexual, además de ser un pecado contra Dios, que Dios lo prohíbe, también es un delito prohibido y con pena de cárcel. Es un delito penal, es una infracción de la ley que lo conlleva a uno a la cárcel, y dentro de la cárcel que sepan que eres un violador. A ver cómo te dejan llenito de puñaladas. Pero, amados, aquí no estamos hablando de castigos, aquí estamos hablando de sanidad. Pero queremos entender eso. Amados, escuchen bien, por favor, y vamos a ir despacito. De pronto hay muchas cosas decir: ya, pues ya vamos al final, ya. Hay que ir despacio para que todo el Ecuador entienda qué es lo que le pasa a una persona y por qué de pronto nadie habla sobre este tema. Nadie sale en televisión a decir: sí, yo fui abusado sexualmente 4 años por toda mi familia y me hicieron pedazos la vida. Esas cosas no se hablan, y por eso es tan difícil cuando le pasa eso a uno. Hay personas, hermanos, que ya son abuelitas y bien viejitas y nunca han dicho: mi papá, mi hermano, mi primo, el vecino, el albañil me cogieron a mí a cargo cuando yo tenía 5 años y me tuvieron hasta los 12 años violándome. A veces esas cosas no se dicen por la vergüenza. Esa es la primera causa, amados míos, porque este delito y este pecado es tan terrible y consume a toda una familia, porque se lo está practicando, se lo está haciendo, pero la víctima, por miedo y por vergüenza, no dice nada. ¿Ok? Y, amados míos, escuche bien, porque vamos a aprender cosas muy profundas sobre este estudio. Las personas que han perdido su inocencia por el abuso sexual se sienten.
Y de pronto va a ver usted fotografías que le va a recordar a usted su niñez, su temprana adolescencia, y estaremos hablando de las consecuencias de este terrible mal. ¿Ok? Las personas que han perdido su inocencia, esto es lo que tienes que entender. Lo terrible del abuso sexual es que se lo hace a personas inocentes. No estamos hablando aquí de una violación a una señorita o un señor ya mayores. Aquí estamos hablando de que este terrible delito lo hace un viejo o una vieja a una criatura. Y eso es lo que lo hace tan terrible, mis amados queridos. Y por eso, una criatura, y por eso quiero entender eso, y que ustedes entendamos juntos, amados míos. Cuando una persona, una niña, un niño pierde su inocencia, se le abrieron los ojos a algo morboso, a algo destructor, esa criatura va a crecer con estos sentimientos. No solamente que en ese momento se siente, como lo vamos a ver enseguida, sino que toda su vida crecerá con estos sentimientos escondidos que traerán manifestaciones después terribles. Una persona entonces que ha perdido su inocencia por el abuso sexual se siente, número uno, solas. Se sienten que nadie los ama. Se sienten amados queridos. Esa soledad, ¿saben por qué es? Consecuencia de la culpa, de sentirse sucios, de sentirse culpables. No han entendido, amados queridos, y eso vamos a hablar, por eso es que quiero ir despacito, que generalmente una criatura que pierde su inocencia es una víctima. No hay nada que esa criatura haya podido haber hecho o dicho para que un adulto haya destruido la vida de esa criatura. Y por eso se sienten solas. Esas criaturas van creciendo y, amados queridos, ahora de pronto pueden ser doctores, ingenieros, políticos, etcétera, amados míos, pero dentro de su corazón hay esa soledad que es conllevada por la culpa, el sentirse sucios de lo que está pasando y de lo que le están haciendo. Hermanos, ese sentimiento de culpabilidad es lo más horrible que una persona puede tener, y por eso se van aislando y tienen temor, como estaremos estudiando. Por favor, esto es muy importante. De pronto dice, pero sola, y cada uno de estos temas los vamos a estar analizando en los 18. Esto no es cuestión de en los 18 días que vamos a estudiar este mensaje. Esto no es cuestión de decir, sí, lo violaron, ahora sí tómate 2 pastillas y se acabó. Hermanos míos, tenemos que entender este proceso. A una criatura le robaron su inocencia. A una criatura le impusieron sentimientos destructivos. Y por eso date cuenta, comienzan sintiéndose solas, causa de la culpa, la culpabilidad de sentirse sucios, sentirse la peor basura de este mundo. Pero también se sienten confundidas. Y esto es una de las raíces para la desviación sexual más adelante. Un hombre que toca a un niño, esta es la causa número 1 de la desviación sexual, no en la niñez, sino en la adolescencia y la juventud. Y ellos van creciendo, a pesar de que saben que son hombres, pero por lo que le hicieron, ahora siente tendencia a gustarle el mismo sexo. Estaremos hablando de todo esto más adelante. Entonces dése cuenta, ¿saben lo que es vivir sabiendo que yo soy hombre, pero me gustan los hombres y no las mujeres? Y a pesar de que hay una sociedad ahora tan liberal e inclusive leyes que se están aprobando o se quieren aprobar, amados míos, para legalizar esto no se trata de legalizar, esto se trata de que entender que esa desviación sexual es el síntoma de un verdadero mal que ocurrió en la niñez. Porque te estoy diciendo, todos estos sentimientos en la niñez van a traer consecuencias en la adolescencia, en la juventud o en la adultez inclusive. Todo esto pasa en una criatura y va creciendo, y como esto no se dice, no se habla, mami, mi abuelo me violó, estas cosas no se dicen, entonces la criatura va creciendo, no solamente sintiéndose culpable, asqueroso y solo o sola,
sino que también ahora confundida. Soy mujer, pero odio a los hombres por lo que me hicieron, ahora me encantan las mujeres. Y aunque yo sé que estoy mal, aunque yo sé que amo a Dios, aunque yo sé que Dios está en contra de la desviación sexual, ¿qué puedo hacer si esto es lo que siento? Y de ahí es donde salen esas teorías taradas de que soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, o soy un hombre encerrada en el cuerpo de una mujer. No, señor, y vamos poniendo bien las cosas. Hay muchos traumas en la niñez, el dolor. Y cuando hablemos del dolor, amados míos, ¿saben lo que es más horrible? Es el dolor de la traición, de saber que quien me hizo esto fue un familiar muy amado para mí. Que quien me hizo esto, de pronto era el tío más risueño de la familia. Era el primo que todo el mundo amaba. Y eso es lo que le duele a uno. Que uno mismo se siente culpable y dice, ¿qué le hice yo a este pariente que yo amo tanto para que me haya hecho esto? Y acuérdense, esto es el dolor. Es el dolor de sentirse traicionado, de sentirse de pronto, yo que amaba tanto a este familiar, ¿cómo es que él destruyó tanto mi vida? Eso es lo que hace del abuso sexual algo traumático, que la víctima sufre abuso de pronto de alguien que la víctima ama, respeta y admira. Y al sentirse traicionado o traicionada, es lo que se siente como que el corazón a uno lo han roto, lo han partido, lo han desgarrado, porque uno dice, ¿qué le hice yo para merecer este castigo? Vamos a ir despacito, entonces usted vaya escribiendo y vamos a ir desarrollando a lo largo de 18 días este impactante tema, amados míos, para la prevención, el detenimiento o el parar de esta acción y la sanidad, amados míos, para los que han sido víctimas del abuso sexual. Vamos despacio, entonces, para entender la ofensa y el daño progresivo que el abuso sexual causa. Amados míos, y vamos a ir entendiendo, por eso es que quiero ir despacito, y en muchas de estas clases vamos a ser hasta inclusive repetitivos, es para que los demás que nunca han sufrido un abuso sexual entiendan lo que le pasa a una persona, para que podamos ayudarle, amarle, ganar su confianza, porque una persona que ha sufrido el abuso sexual queda deteriorada, destrozada y no vuelve a confiar en nadie por confiado. Miren lo que le pasó, es lo que dice uno. Entonces por eso se aíslan, ya no vuelven a abrir sus sentimientos, les cuesta que lo toquen, que lo abracen, que le den un beso. Ellos rechazan inmediatamente esto por el recuerdo negativo que tuvieron del abuso sexual. Por eso quiero ir despacio para ir entendiendo, mis amados queridos, las causas, la ofensa, el daño en el abuso sexual. ¿Okay? Y esto es algo progresivo. Empieza con este daño, pero esos sentimientos se van multiplicando y reproduciendo terriblemente en la vida de una persona afectada, víctima. Esa palabra la voy a repetir 100.000 veces. Un niño, una niña es víctima. Víctima significa una persona que no merece, que no hizo causa para que se le haga esto. Víctima fue una persona que simplemente cayó bajo el poder de una persona mayor. ¿Ok? ¿Qué es el abuso sexual? Vamos a ir comenzando. Y a veces una persona, a veces somos tan torpes en pensar y decir, pero no hubo penetración. Como no hubo penetración, entonces no es abuso sexual. Oh, hermanos queridos, vamos a entender bien que a veces no necesariamente tiene que haber penetración, pero a veces que un mayor toque a una niña de una manera indebida, eso es abuso sexual. Como vamos a ver enseguida, y lo vamos a ir despacito para que cada uno de nosotros no nos equivoquemos y vayamos entendiendo bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el abuso sexual? Aquí viene la definición, amados queridos. De pronto, vuelvo a repetirte, amado, yo no ostento nada, yo no soy ni doctor, ni psicólogo, ni soy una persona que ha vivido demasiado y mi Señor me ha permitido ver, mi Señor me ha permitido escuchar, mi Señor me ha permitido leer, y por eso yo no tengo ningún título, amados, ningún título. El mejor título que yo tengo es siervo inútil de mi Dios. Por eso de pronto usted con esto muy
inocentemente, ignorantemente de mi parte. De pronto usted quiere buscar de los doctores, graduados, con título y todo lo demás, vea una mejor definición simple y llanamente de lo que yo he podido percibir. Te lo pongo es para que entendamos, no con terminología tan elevada que a uno lo deja en la misma. Te pongo así la definición del abuso sexual para que usted vea y comprenda. Entonces, el abuso sexual es el manoseo, manoseo, tocar, el contacto sexual, contacto, es decir, tocar partes sexuales, e interacción sexual. Ahora sí hay penetración, en otras palabras, ¿ya? Para ser más crudo. O sea, es el manoseo, es el contacto y también la interacción sexual a una persona indefensa, que puede ser. Y vamos a ir despacio. Okay, cópielo usted para que entienda. De pronto usted, vuelvo a repetirte, yo no soy ni doctor ni nada, esto es simplemente lo que mi Dios me ha enseñado. De pronto usted vaya a consultar con un psicólogo, él le va a dar una verdadera interpretación o el contenido o el concepto más claro, más profundo, más científico. Ignorantemente, vuelvo a repetirte, pero con todo mi amor, para que podamos entender que el abuso sexual no es solamente cuando hay penetración, cuando hay el acto explícito de romper a una criatura, sino, amados míos, también es el manoseo, el hacer sentir a la criatura incómodo. Eso ya es abuso sexual. Mirarla o mirarlo con deseos, y el niño puede sentir esa mirada, puede ver ese deseo, esos besos morbosos. O sea, a eso me refiero el manoseo, te lo voy a decir bien claro para que entiendan. Y por eso, papá y mamá, usted tiene que ver cómo así viene el primo mayor o el tío a querer besar a tu hijo en la boca y a quererle morder la oreja. Y uno tiene que hablar, hermanos, habla, cuida a tus hijos. Por eso te hablo del manoseo, el contacto sexual, porque el manoseo no solamente es tocar los senitos o la nalguita o el pene o la vagina. También, como te puedo decir, son esos besos morbosos. Hacer cosas que al niño le sientan mal y le roben la paz y la tranquilidad. No es un abrazo santo o un besito santo, sino que ya va con morbosidad, ¿me entiende? El abuso sexual, y ahora sí como el contacto sexual, ahora sí hablando de que esa persona mayor toca las partes íntimas de una criatura, de una persona indefensa, que puede ser. Hay tres categorías que se lo constituye abuso sexual. Niño, ¿ok? Un niño, una niña, ¿ok? Niños, niñas o adolescentes, la temprana juventud. Ya difícilmente va a ser un abuso sexual a un niño de 17 años o una niña de 17 años porque pueden gritar, porque pueden defenderse, porque ya es otra actitud. Estamos hablando aquí indefensos que no pueden defenderse y no pueden decir nada, porque ya vamos a enseñar, hermanos queridos, cómo es que un abusador se gana la confianza de una criatura para luego destruirla. Todas esas cosas te vamos a estar enseñando. Y créanme que a veces estos temas no son fáciles compartirlos, pero alguien tiene que hacerlo, y por no decírselo, la gente cae en gran ignorancia. Entonces, vuelvo a repetirte, es la mirada, es un beso, es un abrazo, es un tocar partes íntimas, hasta inclusive llegar a la consumación del hecho sexual a un niño, una niña o a un adolescente que es temprana juventud. ¿Qué es abuso sexual? Es el enfermizo deseo de satisfacerse sexualmente usando a una persona vulnerable. ¿Ok? Eso es abuso sexual. Es la depravación, es la lascivia, es la lujuria, es el deseo enfermizo. ¿Ok? Todos nosotros fuimos creados por Dios con el deseo de desear y satisfacer nuestros deseos sexuales en el matrimonio con nuestra pareja y nuestro esposo o esposa. Si eres hombre, tu esposa; si eres mujer, tu esposo. Pero lo que hace del abuso sexual algo terrible es que
acción enfermiza de un depravado que de por sí nunca buscó ayuda y es más que seguro que en su niñez o juventud también fue abusado sexualmente. Entonces crece con ese deseo enfermizo de satisfacerse sexualmente usando a una persona vulnerable. Y amados queridos, este es un secretito sucio que muchos tenemos guardados. Y nos hacemos los locos, y por eso es que esto continúa y se sigue desarrollando a lo largo de la familia y generaciones. Ahora escuche esto, amados míos. No es solo coito forzado, incluye también, o sea, el coito forzado ya estamos hablando de una relación sexual de un adulto con un niño o una niña. Qué terrible es esto, hermano, qué horrible es hablar de esto, pero hay que hacerlo porque hay personas que se lo están haciendo o se lo han hecho y no han sanado y su corazón está destrozado. Por eso vamos a ir despacito. Y a veces con el mismo dolor que yo siento, amados míos, de topar este tema, es necesario para que tú de pronto encuentres la sanidad de tu corazón y no estés consolándote en hacerle daño a otra persona e inclusive matarte. Pues entonces el abuso sexual que a veces muchos ignorantes pueden pensar, y cuando digo ignorante no es ofensivo, estoy hablando de personas que no saben, a veces piensan que como no hubo coito, es decir, la penetración, no hubo abuso sexual. Por eso vuelvo a recalcar esto, y perdóname por ser repetitivo, pero quiero que el Ecuador entienda bien para que se detenga esto, y padres o adultos de la casa, por favor, estás viendo que alguien va a hacer esto que vamos a hablar a continuación, que venga el hombre y pasa a la niña, esa es mi gringuita, y le va cogiendo la nalga y que el papá, y no diga, oye, ¿cómo le coge la nalga a mi hija? Oye, ¿qué es eso de estarle, de quién es este pajarito? Y le cogen las partes genitales de los niños y nadie diga nada, hermanos. Por eso vamos a hablar bien y a poner las tildes en las íes, ¿ok? Entonces, no es solamente el coito forzado, sino que también es a una persona inocente desnudarse o ver un desnudo. Es abuso sexual que un mayor coja a un niño y le dice, mira mi amor, mírame, mírame. Exhibicionismo se llama eso, ¿ok? Cuando una persona adulta se exhibe a una persona menor. Eso es abuso sexual, amado, porque eso trauma a la criatura que es inocente, ahora comienza a ver de una manera anormal a otro adulto que se le desnuda frente con el ánimo del adulto satisfacerse sexualmente y pensar en su depravada mente que el niño o la niña le va a decir, ay, qué lindo. ¿Ok? Una caricia es abuso sexual. Hacerse loco y irle tocando, especialmente las niñas de 10, 11 años, algunas de ellas que ya sus senitos comienzan a formarse, dejando de ser esa etapa de la niñez para la preadolescencia, y ver que uno de estos depravados vienen, hola mi amor, ¿cómo estás? Y le van poniendo la mano y eso a la niñita le dice, uy, qué horrible, qué horrible. También, amados queridos, un roce, que es la siguiente parte, un roce. Y esto pasa mucho en los buses. Es un abuso sexual. A veces que los buses van tan apretados, depravados, que en vez de virarse cuando va una señorita, van justamente rozándola y las señoritas o las niñas se sienten asquerosas de sentir el miembro viril por la parte de atrás que le va rozando. Aquí vamos a decir la plena, hermano, la plena. ¿Ya? Aquí nada de esconderla, nada. Un roce a uno le hace sentir mal. También el que se hace loco, el que va a coger la salsa de tomate y te pasa tocando los senos, o pasa por atrás tuyo con la mano, te va rozando la nalga. Todo eso, hermano mío, es un abuso sexual. ¿Ok? Tocar partes íntimas. Y por eso hay que enseñarle a nuestros hijos, nadie tiene que estarle tocando, y dígale las cosas como se llama. Eso se llama pene y eso se llama vulva. Vagina es la parte interna de la parte interna del sexo de la mujer. ¿Okay? El de los hombres se llama pene, no se llama pollito, no se llama pajarito, no se llama pipí, no se llama tesorito, no se llama cañón, cañoncito, fusil, pistola, nada, se llama pene. Y en la parte de la mujer no se llama vagina, la vagina es la parte interna, la parte externa se llama vulva. ¿Ok? Entonces, cuando una persona toca
malintencionadamente. Yo sé que de pronto estos temas a muchos dicen, ay pastor, ¿cómo va a hablar de eso? Bueno, si no lo hablo yo, ¿quién lo va a hablar? ¿Satanás? No, hermano. Obligar a tocar partes íntimas también es abuso sexual. No solamente cuando un mayor toca de una manera irrespetuosa a una criatura, sino también cuando obligan que la criatura le toquen las partes íntimas al abusador o a la abusadora. ¿Okay? Eso también es abuso sexual y causa traumas terribles en la mente de los niños. Y a veces muchos ya van creciendo y dicen, no, bueno, a mí nunca abusaron sexualmente porque no me penetraron, pero sí me obligaron a ver, me obligaron a tocar, me obligaron a hacer cosas que yo no quería, pero como nunca me penetraron, entonces nunca fue abuso sexual. Estás mal, hijito de mi corazón. Ya te estoy dando, todo esto es abuso sexual. Hablar cosas eróticas. Imagínense, una conversación, un mayor hablarle a una menor, a una niña de 10 años, un hombre depravado, enfermo, quererle hablar de cosas eróticas. Eso es abuso sexual. Amado Ecuador, por favor, y aprende, y espero que los asambleístas estén viendo esto para incluir dentro de la ley que se castigue con penas graves. Amados míos, no solamente es el abuso. Bueno, como no hubo penetración solamente van 2 meses. Ya, ese man se va 2 meses. Y la niña que sufrió el abuso sexual, ¿quién le ayuda a ella? Aquí está este mensaje de parte de Dios para ti, hija de mi corazón, hijo de mi corazón. Para que vayas entendiendo tú también, a pesar de lo doloroso que es necesario que usted vaya aprendiendo todo esto para que también al final usted pueda sanar su corazón. Así como fue algo en proceso que fue destruyendo en tu vida, estas 18 horas que estaremos compartiendo, si el Señor no viene antes, también va a ser un proceso para sanar tu corazón y para hablar y detener el abuso sexual en el Ecuador. Ver pornografía es la peor estupidez que un adulto puede hacer con una criatura. Y hay criaturas que han sido traumatizadas porque un adulto, ya tú tienes 8 años, ven acá hijo, sé hombre, aprende, esto es que se le hace a las mujeres, pones esa sarna, y esa pobre criatura a los 8 años es expuesto a ver pornografía, aunque de pronto dice, pues yo mismo nunca lo toqué, nunca le dije nada, pero lo pusiste frente a un aparato a ver pornografía, la estupidez más grande, y de esa forma traumatizaste a tu hijo o a tu hija, ver pornografía. Pues bien, amados míos, pornografía, y ya vamos a hablar de la pornografía también más adelante si el Señor nos lo permite, después del abuso sexual y el abuso familiar que vamos a ver también después de este tema, si Dios lo permite. Amados míos, todo lo que tenga la intención de despertar el deseo sexual de la víctima es abuso sexual. Y mira que vuelvo a poner víctima del indefenso. ¿Ok, amados míos? ¿Qué es abuso sexual? Todo lo que tenga la intención de despertar el deseo sexual de la víctima. Usted tiene que enseñarle a sus hijitos. A ver, hijita, venga para acá. Una cosa es el abrazo tierno de un familiar. El abrazo es la cosa más linda que puede existir, amados. Y por eso papá y mamá tienen que hablar con sus hijos. El abrazo, el roce, cualquier cosa, mi amor, que no te haga sentir mal, está bien. Pero si una persona te abraza o te besa o te acaricia de una manera que te hace sentir mal mi corazón, corre y ven a avisarme. Eso hay que enseñarle a nuestros hijos de chiquitos. No hay que decir que nadie te abrace, que nadie te toque, que nadie te roce. No hay que enfermar a las criaturas así tampoco. Usted tiene que enseñarle, mire, un abrazo es bonito cuando te hace sentir lindo, que te sientes aceptado. Pero si ya un abrazo, ya las manos no están acá arriba, sino que la mano ya va a agarrarte la nalga, entonces, ¡hey! Papá, mira, ese man me está agarrando la nalga, y ahí está el papá, no para hacerse loco porque es el hermano, sino para ubicarme delante del hijo y le diga, a mis hijos no me los toca nadie. Puedes darle un besito, darle un abrazo sano, pero no porque eres de la familia le vas a estar cogiendo el pene o la vulva a mi hija y decir, ¿de quién es esto, tesorito? Y que todos nos riamos y ver a la criatura como la hacemos sentir avergonzada. Ya basta de esas estupideces. Si antes lo hacíamos por ignorancia, pues hasta hoy día, ya no más. Y enseñarle bien a la criatura, nadie, mi amor, nadie tiene que tocarle de sus partes íntimas, ni abrazarle, ni enseñarle cosas que a usted le ofendan. Y si eso pasa, corra, venga, avíseme a mí.
que usted no es la víctima, usted no es la persona causante, es la persona que te está haciendo ese daño, y contra ese me voy. Tienes que darle la confianza de que la criatura dice, donde yo le digo a mi papá que mi tío, mi ñaño me enseñó el pene, capaz que me pegan a mí, y uno se siente culpable, porque sabe que eso está mal, pero no le han dado la suficiente confianza de decir, me tocaron, porque ya vamos a ver adelante, hermanos míos, cómo hay personas tan torpes, padres tan insensatos. Si te tocó es porque algo tú le estuviste haciendo. Y encima le hacen sentir culpable. Además de que es víctima, le hacen sentir culpable y sucia. Eso lo vamos a estar estudiando en los próximos días. Así que no se pierdan estas enseñanzas. Amados míos, quiero que tú veas algo. Todo esto era necesario como introducción, pero la Biblia nos da una advertencia. Y escúchame tú bien ahora, adulto, que estás viendo este programa. Y a pesar de que nadie lo sabe, tú eres un violador y tú eres un abusador o una abusadora. Y tú le has hecho daño a los niños. Quiero que tú escuches bien esta advertencia de parte del Señor tu Dios. La palabra de Dios te dice en el libro de Mateo, capítulo 19, 14, así. Mateo 19, 14. Vamos a leer esto. Escucha bien esto. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si tú crees que esa criatura indefensa no tiene padre o madre que lo defienda, tú te has olvidado, abusador o abusadora, que el Señor tu Dios, no solamente que te ha visto y te ha encontrado culpable, sino que mira lo que te advierte el Señor ahora. Te está diciendo que los niños le pertenecen a nuestro Dios, pero también te da esta advertencia. Tu hombre que de pronto fuiste abusado también, o mujer, y ahora estás haciendo lo mismo a niños y no has buscado ayuda, sino que estás dejando que tu desenfreno y depravación cause tanto daño a los niños o a las niñas que te rodean. Amados míos, la Biblia les advierte así, Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre. Y Dios también te está llamando a ti, abusador y abusadora, porque Él murió por ti, a que te arrepientes y busques ayuda y no sigas haciendo más daño. Acuérdate bien de este mandato de tu Dios. Más te vale que no hagas hacer tropezar a una de las criaturas, porque tu Dios, que es Dios, Él te juzgará y al infierno eterno te enviará. Pues amados míos, quiero que entiendan esta verdad. Este es un secreto tan sucio, porque generalmente el que causa daño a la víctima es un familiar muy amado de la víctima. Y como esto no se dice y no se sana, a veces muchos de nosotros hemos querido decir, ya sabemos que hubo abuso sexual en la familia, pero lo único que hacemos es, ya ven acá hijo, y no hacemos nada porque ¿cómo vamos a denunciar al primo, al hermano, al padre, al abuelo, al tío? ¿Cómo lo vamos a denunciar? Para que esto se haga público y salgan las noticias, fulano de tal mandó a la paila, a la cárcel y al mismo hermano y después todas las otras mamás, pero ¿cómo fuiste tan mala? Y a veces a uno le traen culpabilidad. Anunciar de que el abuelo fue el que violó a la niña, ¿cómo vamos a meter al abuelo y todos los demás? Oye, ¿cómo vas a hacer eso? Es el abuelo, respeta. Claro, por amor al abuelo no se dice nada, todo se queda callado, por amor al primo o al sobrino o al tío, al quien sea, por amor a la familia no se dice nada, pero ¿quién ayuda a esa criatura? Y con solo decir, ahora sí ven acá, quédate aquí a mi lado, ya no duermes conmigo, pero ¿y el daño que se le ha hecho a esa criatura, quién la sana? Pues eso es lo que vamos a estar estudiando, mis amados queridos, a lo largo de estos estudios fascinantes que el Señor nos tiene preparado para con nosotros. Recuerden entonces lo que hemos aprendido. Abuso sexual no es solamente cuando hay el coito sexual, sino también cuando ha habido el manoseo, la mala intención, el desnudarse, el tocar partes íntimas, el hacer tocar partes íntimas, tener una conversación erótica o exponerlo a la pornografía. Todo eso es abuso sexual, amados queridos. Y si esto te está pasando a ti, criaturita de mi corazón, antes de que sigas viendo este programa, si tú ya estás viendo, llámanos, coge ese teléfono y llámanos.
y nosotros sabremos exactamente qué hacer para primeramente cuidarte a ti, mi corazón, y no permitir que esto nunca más vuelva a pasar en tu familia. Y si usted es una persona adulta y ya comenzamos a tocar partes que a usted ahora le ha traído terribles recuerdos, amados míos, en los siguientes mensajes también le vamos a ayudar a usted a salir de esa gran depresión o esa gran confusión en la que usted se encuentra, para que en Cristo Jesús usted pueda encontrar esa verdadera sanidad. Yo te invito a hacer esta oración. Si de pronto usted ahora mismo ha escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón, solamente di estas palabras, pero con todo tu corazón creyendo: Señor Jesús, tú sabes cuán dolido está mi corazón, cuán herido está mi corazón. Ayúdame, Señor, sáname, sáname, Señor, porque ahora me doy cuenta que este mensaje fue para mí y tú te has tomado la molestia de hablarme, Señor, en esta mañana, y por eso estoy tan agradecido. Gracias, Señor, por este proceso de sanidad que empiezas a hacer en mi vida. Te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el mensaje de hoy. Mañana viernes te esperamos con el impactante mensaje de Dios para que usted llame a sus amigos y familiares y juntos poder proclamar: hay vida en Jesús. Dile a un amigo. Entendamos juntos, amados míos, cuando una persona, una niña, un niño pierde su inocencia, se le abrieron los ojos a algo morboso, a algo destructor, esa criatura va a crecer con estos sentimientos. No solamente que en ese momento se siente, como lo vamos a ver enseguida, sino que toda su vida crecerá con estos sentimientos escondidos que traerán manifestaciones después terribles. Una persona entonces que ha perdido su inocencia por el abuso sexual se siente, número uno, solas. Se sienten que nadie los ama. Se sienten amados, queridos. Esa soledad, ¿saben por qué es? Consecuencia de la culpa, de sentirse sucios, de sentirse culpables. No han entendido, amados queridos, y eso vamos a hablar, por eso es que quiero ir despacito, que generalmente una criatura que pierde su inocencia es una víctima. No hay nada que esa criatura haya podido haber hecho o dicho para que un adulto haya destruido la vida de esa criatura. Y por eso se sienten solas. Esas criaturas van creciendo y, amados queridos, ahora de pronto pueden ser el trauma de un abuso sexual. Y eso es lo terrible de este pecado, es lo terrible de este delito. Porque recuerden, amados queridos, el abuso sexual, además de ser un pecado contra Dios, que Dios lo prohíbe, también es un delito prohibido y con pena de cárcel. Es un delito penal, es una infracción de la ley que lo conlleva a uno a la cárcel, y dentro de la cárcel que sepan que eres un violador. A ver cómo te dejan llenito de puñaladas. Pero, amados, aquí no estamos hablando de castigos, aquí estamos hablando de sanidad. Pero queremos entender eso. Amados, escuchen bien, por favor, y vamos a ir despacito. De pronto hay muchas cosas a decir, ya, pues ya vamos al final, ya. Hay que ir despacio para que todo el Ecuador entienda qué es lo que le pasa a una persona y por qué de pronto nadie habla sobre este tema. Nadie sale en televisión a decir, sí, yo fui abusado sexualmente 4 años por toda mi familia y me hicieron pedazos la vida. Esas cosas no se hablan, y por eso es tan difícil cuando le pasa eso a uno. Hay personas, hermanos, que ya son abuelitas y bien viejitas y nunca han dicho: mi papá, mi hermano, mi primo, el vecino, el albañil me cogieron a mí a cargo cuando yo tenía 5 años y me tuvieron hasta los 12 años violándome. A veces esas cosas no se dicen por la vergüenza. Esa es la primera causa, amados míos, porque este delito y este pecado es tan terrible y consume a toda una familia, porque se lo está practicando, se lo está haciendo, pero la víctima, por miedo y por vergüenza, no dice nada. ¿Ok? Y, amados míos, escuche bien, porque vamos a aprender cosas muy profundas sobre este estudio. Las personas que han perdido su inocencia por el abuso sexual se sienten.
Y de pronto va a ver usted fotografías que le va a recordar a usted su niñez, su temprana adolescencia, y estaremos hablando de las consecuencias de este terrible mal. ¿Ok? Las personas que han perdido su inocencia, esto es lo que tienes que entender. Lo terrible del abuso sexual es que se lo hace a personas inocentes. No estamos hablando aquí de una violación a una señorita o un señor ya mayores. Aquí estamos hablando de que este terrible delito lo hace un viejo o una vieja a una criatura. Y eso es lo que lo hace tan terrible, mis amados queridos. Y por eso, una criatura, y por eso quiero entender eso, y que ustedes, y todo lo que usted ha vivido, y esa mentira y esa careta que usted se ha tenido que poner para no estar consciente. Y es que, amados queridos, el abuso sexual es difícil de hablarlo por las cosas que vamos a aprender a lo largo de estos 18 días, si el Señor nos da la vida y nos lo regala. Pues bien, vamos a escribir entonces y a prepararnos para conocer más profundamente las causas, los efectos y, lo más importante, la sanidad de una persona que ha sufrido abuso sexual. Pues vamos a empezar. Este terrible pecado y delito no se lo denuncia. ¿Ok? Y vamos a ir escribiendo para que usted pueda cómodamente ir aprendiendo en estas cuestiones. Este terrible pecado y delito no se lo denuncia por la vergüenza que siente la víctima. Y vamos a topar temas, amados queridos, de ignorantes que después de que saben que una niña ha estado siendo violada varios años, se han atrevido a decir: ¿pero por qué no habló la niña? ¿Por qué no habló el niño? ¿Por qué dejó? Yo no puedo concebir, y de esa manera tan torpes en hacer estas expresiones, no han entendido lo que está pasando en el mundo de la criatura que sufre de esto que acontece, el abuso sexual. Y hoy vamos a ver la primera parte. Abuso sexual, primera parte. Y, amados míos, esto que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes es oro sólido. Por favor, no vayas a perderte ninguno de estos estudios y te invitamos, Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y escriba todo para que usted pueda dar estas charlas de pronto en las congregaciones a donde usted va, en el club donde usted se reúna, en la fundación a la cual usted asiste, en la escuela o colegio, en la universidad. Este tema es necesario hablar para detener el abuso sexual y para que la gente entienda lo que es ser víctima del abuso sexual y sobrevivir el abuso sexual. Por favor, este tema es oro sólido, y aunque doloroso, y aunque muchos de ustedes tengan que escribirlo con lágrimas en los ojos y con un corazón sangrante, en carne viva y doloroso, porque recordará de pronto lo que usted vivió, experimentó, e inclusive usted que pensaba que ya no se acordaba más de este asunto, usted se va a dar cuenta que el abuso sexual en la niñez o en la temprana adolescencia ha tenido raíces que ahora usted es justamente como consecuencia de lo que usted ya vivió en el pasado y todo lo que usted ha sufrido.